La foto del cuerpo de un niño sirio en la orilla de una playa turca tras hundirse su embarcación ilustra el drama de refugiados y migrantes que tratan de llegar a Europa. Son las imágenes de las muertes de los niños las que de alguna manera implican un límite a la vergüenza. La imagen de un pequeño niño sirio ahogado se convirtió hoy en el símbolo del drama de los inmigrantes que buscan llegar a Europa. Uno de los lugares turísticos más visitados de Turquía se ha transformado en la tumba de un grupo de sirios que trataban de llegar a Grecia. Lo que hay que entender de Siria es que los sirios, fíjate lo que son las vueltas de la historia, se están convirtiendo en los nuevos judíos. Es un pueblo en la diáspora. Ahí tienen el Estado Islámico que les ha tomado una parte del país. Aylan tenía 3 años. Su madre y su hermano de 5 años también murieron en el naufragio. En total fallecieron 5 niños y 7 personas fueron rescatadas. Uno de ellos fue el padre de Aylan. أحلى أولاد بالعالم في حدا ولد ابنه مو غالي عليه أطفال بجننوا يفيقوني الصبح بابا يلعبوا معي مش أحسن من هيك. Sus 2 hijos y su esposa fueron enterrados en su ciudad natal, en Kobani, al norte de Siria. Decenas de sirios despidieron a ese niño en una muy emotiva ceremonia. Abdallah Shenu, padre de los 2 menores, despidió a sus seres queridos en su natal Kobani, la misma ciudad de la que debieron escapar por esos ataques del grupo terrorista Estado Islámico. Abdullah Kurdi con su familia se había desplazado varias veces dentro de su país a causa de la guerra. Así viven en Siria. Desde 2011, la guerra en Siria ha dejado más de 240.000 muertos y ha obligado a desplazarse a unas 2 millones de personas. Por eso, este niño sirio pide por favor que terminen con la guerra. My message, please help the Syrian. The Syrians need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, hoy una manera diferente de empezar todo en uno, pero son imágenes, cifras que no se pueden dejar pasar. El mundo entero está viviendo una catástrofe humanitaria y tenemos que involucrarnos. Ese es el mensaje que queremos brindar desde acá, desde nuestro modesto lugarcito de comunicadores. Así que hemos decidido tratar este tema como se lo merece, con invitados realmente de lujo. Están con nosotros Osvaldo Lapor. Osvaldo, gracias por venir. Que hoy viene no en su faceta de actor, sino en otra que no todo el mundo conoce, pero que es muy importante. A mí me encanta tener la posibilidad de difundirla. Él es embajador de buena voluntad de la ACNUR, que es la agencia de la ONU justamente, el alto comisionado para los refugiados. Exacto. También está con nosotros José Javier Samaniego, muchísimas gracias, representante regional justamente de esta entidad, de la ACNUR. Federico Augusti, presidente de la Comisión Nacional de Refugiados. También lo tenemos a Alejandro Corbacho, que venía por otro tema, pero también va a sumarse porque obviamente es director de Ciencias Políticas y burro, ¿no? No, bueno, era un chiste, después vamos a tratar hablar justamente de cómo la presidenta se refirió a él. Y la tenemos a Graciela Moreschi, psicóloga, muchísimas gracias por estar. Bueno, y también a nuestro equipo, ¿no? Nuestro fiel equipo de todos los sábados. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Conmovidos por esta noticia realmente que nos involucra a todos y que todos deberíamos hacer un mea culpa. Yo pensaba, ¿no? Recién en los representantes de la ACNUR, bueno, en Osvaldo, que ya todos lo conocemos. Nos hemos conmovido todos, ¿no? Nos hemos conmovido los seres humanos a raíz de esta foto, pero hay gente que viene trabajando y luchando desde mucho antes. Digo, es fácil conmoverse, es fácil rasgarse las vestiduras. Cuando estas imágenes se viralizan, nos damos cuenta que somos una raza que deja mucho que desear, pero hay que reivindicar la labor de aquellas personas que desde hace mucho tiempo están trabajando por los derechos de esta gente.
Hubo mucha polémica, ¿no? Con esta foto, de si debió haberse publicado o no, si se está usando los chicos, etcétera, etcétera. Yo creo que ha cumplido un cometido y una eso reacción, es para rescatar, una ¿no? Se reacción. logró una reacción y a veces eso es muy difícil hoy en día. Tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Por eso también gracias por involucrarse, de eso se trata. Perdón mi faringitis. Sí. No. Estás perdonadísimo. Y gracias doblemente por estar acá, porque está apestado por mal. De eso se trata la vida, de eso trata la humanidad, de estar, de sensibilizarnos, de entender que la solidaridad no debe tener fronteras, porque si no, entonces no es solidaridad. Claro, estamos y aparte mirando la globalización nosotros incluye mismos. todo, ¿no? Exacto. No solamente lo que nos Entonces conviene. la globalización es para algunas cosas que sirvan sí, para otras no. Así que de verdad muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Me gustaría tratar de que todo el mundo pudiera comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta situación. De qué están huyendo, ¿no? Sí. Los sirios, por qué se da esta cosa masiva en estos momentos. Creo que realmente quien debe hablar es mi amigo José, director regional de ACNUR para el sur de América Latina. Sí, José. Mira, el trágico destino que tuvo este niño lamentablemente refleja la realidad de más de 60 millones de personas actualmente, ¿no? Los cuales 20 millones son refugiados, otros no han cruzado fronteras, pero también están huyendo ¿de qué? De la guerra, de las violaciones de derechos humanos, de la intolerancia. Y del hambre, ¿no? También. Del hambre también. Son una serie de tragedias que se suman y que fuerzan a estas personas a salir. Pensando justamente en la travesía que tuvo este niño, ¿no? Probablemente él y su familia salieron de Siria, recorrieron por los países vecinos, se embarcaron en una travesía costosísima en la cual intervienen los traficantes y bueno... Costosísima económicamente también, ¿no? Claro que sí, una travesía que normalmente claro, está que tuvo el costo de la vida además. Pero... costaría $400, $500. Probablemente la familia tenía que pagar $5, $10,000 para poder salir. ¿Qué muestra? Le pedimos que utilice el micrófono, se escucha mejor. Esto muestra fundamentalmente la desesperación que se encuentran estas personas. No es que tienen como opción salir, no tienen alternativa. Tienen que salir y al no haber vías legales para hacerlo, llegan a estas circunstancias. Pero como recordábamos, este año únicamente, lamentablemente, hay más de 2.500 ailanes. Niños como este, sí. Adultos que se han ahogado. No únicamente que se han ahogado, también gente que se asfixia en camiones, que se asfixia en trenes. En este año únicamente hay más de 300.000 personas que han cruzado el Mediterráneo. Y esta es la punta del iceberg, porque una vez más la atención está en Europa, al ser el continente receptor y toda la polémica que se ha abierto. Pero hay que recordar que Europa está a las puertas de crisis humanitarias terribles. Claro, yo pensaba, Exacto. ¿no? El destino final de esta familia, de este chiquito, era Grecia, que no está en su mejor momento, ¿no? No es una Grecia floreciente a la que todo el mundo quisiera ir, pero es por supuesto mejor de lo que tenían. O sea, es ingresar a la Unión Europea, que ese es el objetivo que están teniendo, ¿no? Fundamentalmente ahí es un poco distinguir entre lo que es un migrante económico, que justamente es la persona que trata de mejorar sus perspectivas de vida, es muy legítimo, Claro. ¿no? Que lo elige, o reunirse además, con su como... familia, en fin. Con el caso de un desplazado forzoso o un refugiado, ¿no? Son momentos trágicos, muy rápidos, que te obligan a dejarlo todo y salir corriendo, ¿no? Y un poco como les mencionamos, 60 millones, y bueno, se habla mucho actualmente de la crisis siria por el horror que representa. 11 millones de personas, de personas que se han desplazado. Pero hay otras crisis más. Hay crisis en toda la parte del norte de África, África Central. Hay crisis en América Latina. Entonces, me parece que la imagen de Aylan, representa. Claro que es muy chocante, es durísima, pero de alguna manera sí está levantando todo un debate de cómo preservar ese espacio de humanidad que permita justamente abrir las puertas a estas personas que no tienen alternativa y después de emprender un trabajo que tal vez es el más arduo, ayudarles a que se integren y que vivan una vida normal en la sociedad que los acoja.
Enseguida me gustaría preguntarle a Federico qué está haciendo la Argentina, ¿no?, para estas personas. Pero, Osvaldo, no quería dejar pasar algunas cosas que charlábamos antes de salir al aire, ¿no?, sobre tus experiencias, porque has estado en muchos de estos lugares donde se están viviendo las peores crisis humanitarias. Contanos cómo viviste esos momentos. Claro, mi compromiso es visibilizar o visualizar estas crisis, o sea que viajo, estoy en terreno y me involucro con estas víctimas. El último viaje, justamente hablando de Siria, estuve en Líbano, ACNUR estuvo en Líbano, acompañado obviamente con la buena intención sensible y del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que había tenido la sensibilidad, la generosidad y el acompañamiento del pueblo también, obviamente, ¿no?, en adoptar el régimen de reasentamiento. Entonces, Uruguay se convirtió, y ojalá que se contagie en los otros países, pero para eso tenemos también a Federico para contar qué es lo que va a hacer, qué es lo que ya está haciendo Argentina y que viene haciendo desde hace muchos años Argentina también. Pero bueno, volviendo a Uruguay, tuve el privilegio de poder recibir a familias numerosas, porque Pepe Mujica lo que había pedido era que fuesen familias numerosas justamente por los niños, ¿no? Y familias que muchas de ellas tuvimos el contacto en Líbano, que habían logrado cruzar frontera, porque si bien, como dice José, contando el ejemplo de la familia de Aylan, ellos tuvieron la posibilidad o el tiempo, ya sea una tía que vive en otro país, de haberle facilitado un pasaje, pero tal vez hay muchísimas familias, muchísimos refugiados que tuvieron la posibilidad de cruzar fronteras sin tener que perderlo todo, más que, sí, obviamente vender sus pertenencias, pero también lo que no debemos olvidar es que son más los refugiados que pierden todo, los que realmente no tienen el tiempo físico. Se van con lo opuesto, ¿no? Ni la posibilidad de vender nada, porque bueno, entre los testimonios que puedo darte, obviamente necesitamos muchísimo tiempo, pero hay miles de situaciones que son realmente, que van más allá de una película, que son realmente dramáticas. ¿Contame alguna que te ha conmovido? Por ejemplo, se han encontrado los hogares, las casas, obviamente vacías y la mesa servida. Imaginen, o sea, se les dio en el momento imaginemos la oportunidad nuestros de huir. hogares, nuestros hogares con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro entorno, y que tengamos que huir para salvar nuestras vidas, y quedó esa mesa servida. La mesa servida de una familia es el símbolo del amor, de la familia, doctora, sí, de tanto simbolismo. Pero hay miles de situaciones. En la frontera con Siria, en Líbano, otros testimonios también desgarradores que más guardo y conservo en uno de los asentamientos de registro de ACNUR, de registro para otorgarle la documentación de refugiado. Ajá. Un matrimonio muy joven, ella con su pancita. Nunca perdieron la sonrisa, ya venían de perder a un hijo en la huida, y la sonrisa era porque ellos todavía siguen teniendo esperanza que la humanidad, que el mundo les va a abrir las puertas para que ese hijo que estaba en ese vientre de esa madre pudiese crecer sin conocer lo que es la guerra. Sin conocer lo que es la guerra. Mirá la esperanza, ¿no?, de una pareja de jóvenes, con lo poco que se conforman. Imagínense la situación que están atravesando. ¿Qué es lo que se está haciendo en nuestro país? ¿Hay un programa, ¿no?, también para poder recibir a refugiados sirios? Sí, me quedé un poco con algunas palabras que decía Osvaldo, que son cuestiones cotidianas, pues son personas normales que de golpe se encuentran en una situación absolutamente anormal. Claro. Muchos de los sirios que vienen a la Argentina son profesionales, que tienen su casa, su auto y van a trabajar todos los días, los chicos al colegio, y de golpe están en las situaciones que vemos ahí en Europa, encerrados, en un trato casi inhumano, y que dicen, nosotros queremos trabajar, queremos tener una nueva vida. Esos son las personas que están requiriendo a toda la comunidad protección. Y quizás también me vino a la mente uno de estos casos. Fue una entrevista, se hacen entrevistas a las personas que requieren
asilo para verificar, en efecto, que sería una situación de protección. Cuando termina de hablar la madre, la nenita que tenía, la hija, que también siria, que tenía 5 o 6 años, dice, yo también quiero dar mi testimonio, mi historia. Y contó que le parecía raro que el padre corría el ropero porque le tapaba la luz. Contó que cuando se rompían los globos se asustaba mucho, se hacía pis y iba a la casa a dormir con los padres. Y contó que hizo un comentario de una tía que la vio que se había vuelto loco y golpeaba la puerta. Y cuando habló la madre antes había explicado que esos globos rotos eran bombas que se escuchaban afuera y que ese ropero era lo que hacía el padre para tapar las ventanas por las balas que entraban. Entonces, estas son las situaciones que viven a diario personas que están saliendo de estas crisis tremendas. ¿Qué hacemos nosotros? La verdad, lo primero que hay que decir es cumplir con las obligaciones que hace casi 70 años la comunidad internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, se propuso. Es decir, bueno, personas que escapan de la persecución, los estados les vamos a abrir la puerta. Así que, dentro de lo que es un procedimiento de asilo, ¿qué es? Primer punto, abrir la puerta, que las fronteras no estén cerradas, que puedan ingresar a nuestro país. Sí. 2, que una vez que ingresen a tu país, los puedas documentar, puedan tener acceso a los mismos derechos que tenemos cualquiera de nosotros. Y 3, tratar de trabajar en el proceso de integración. Bueno, eso lo venimos cumpliendo. Argentina tiene la CONARE, digamos, con su antecedente, tiene 30 años de trabajar, el ACNUR tiene una oficina en la Argentina de hace 50 años para toda la región, y recibimos un promedio de más o menos 800, 900 refugiados por año, es decir, no es algo nuevo. Nosotros venimos trabajando, hoy el promedio es más o menos 3 refugiados por día que estamos recibiendo, sirios y de otros lugares, incluso de América, Cuba. Hay muchos colombianos, tengo entendido también, ¿no? Correcto, es decir, no es solamente Siria, pero por supuesto Siria hoy, la situación es dramática, lo decía recién José, hay 4 millones de sirios que han salido buscando protección. Los países que están alrededor de Siria están agobiados. Líbano, que es un país diminuto, tiene más de 1 millón de personas refugiadas de Siria, que es casi el 25% de su población. Es decir, esto sería como si en la Argentina en 2 años viniesen 10 millones de personas. Claro. Sí, imagínense el impacto que eso genera. Y por eso la comunidad internacional tiene que hacer mucho más. En nuestro caso, nosotros tenemos cerca de 350 refugiados sirios actualmente. Toda persona siria que ingrese a la Argentina puede solicitar su petición de asilo en la frontera, es inmediatamente identificado, derivado a la Comisión Nacional de Refugiados, donde se lo documenta en el mismo día y en el plazo de 1 semana obtiene su estatuto de refugiado. Hay un procedimiento, digamos, una especie de fast track, digamos, para estos casos. Y luego está todo el desafío, que es un desafío claramente de lograr integrarlos, ¿no? A ellos y a... Sí, porque ese es un problema grave. Fíjese lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, la comunidad internacional en general no tiene mucha conciencia de esto, de la aceptación y la integración. De repente, cuando son encima tan masivas los aluviones de gente que ingresa a un país... Se ve desbordada. Se ve desbordada. Sí, se ve desbordada, pero además la propia comunidad, más allá de que uno piense que estamos todos muy evolucionados, etcétera, son bastante reacios, ¿no? A veces a recibir a estos inmigrantes, a darles lugar, trabajo, sobre todo en economías que están en problemas, ¿no? Porque esa es la mentalidad que tiene mucha gente. Yo quería decir que de pronto, a partir de esta foto, todos como nos sorprendemos, nos solidarizamos con ese chiquito sirio. Pero en realidad, porque además está lejos y es algo que le pasa a los otros. Pero nosotros como pueblo no siempre somos tan abiertos con los otros, los extranjeros, los que necesitan. Muchos que necesitan no vienen de países en guerra, pero necesitan igual. Y sin embargo, esta cosa medio de el distinto, el otro, el que, viene de afuera y va... Sin hipocresía, la gente piensa, yo pago mis impuestos para que esta gente venga. Es una mentalidad que es muy difícil de erradicar y de cambiar, ¿no? Justamente, lamentablemente está buenísimo el trabajo que hace Osvaldo, que es una persona tan referente, ¿no? para la gente, para la población, para que se tome un poco de conciencia. Y confieso, sin intención, entrar a confrontar, ¿no? con nadie en particular, ni herir susceptibilidades, pero confieso que obviamente nuestra sociedad, el país, es un país solidario, pero tenemos, eso que decía la doctora, ciertas limitaciones con la frontera. Y al mismo tiempo, la prensa misma, yo he tenido de cada viaje la imposibilidad de poder mostrar,
porque de pronto vende mucho más una prótesis nueva, o el número 1 intentando un video del número 1 pegándole a su mujer y dejarme parado en la puerta del estudio y no poder hablar. Pero bueno, son situaciones que entiendo que debemos revertir y entender que refugiados podemos ser todos en cualquier momento, como decía Federico. Y además, no nos hagamos los distraídos, nosotros tenemos una historia de refugiados y de solicitud de asilo en la época de la dictadura. Entonces, hablamos de las víctimas desaparecidas, pero también tenemos que hablar de cientos de miles de víctimas que escaparon e intentaron y golpearon puertas para pedir asilo en nuestros países y se lo han abierto. Y yo creo que tiene mucho que ver esto que estamos hablando y que se plantea uno cuando escuchaba a especialistas internacionales o por ahí a gente como ellos que hace muchísimos años trabaja. Justamente eran, por ahí, que se entienda lo que voy a decir, los menos consternados. Pero no porque no les dé tristeza. Yo la verdad en el noticiero de la mañana tratábamos esta foto y se me cortaba la voz, no podía hablar, no la podía presentar de la tristeza que me generaba. Pero aquellos que vienen trabajando hace muchísimos años, es casi cosa de todos los días. Antes de arrancar el programa lo hablábamos. Entonces, justamente, la consternación, creo, aún me da culpa, viene porque nos da tristeza a todos aquellos que somos muchos y que hacemos muy poco. Y hay muy pocos que hacen mucho hace años. Osvaldo Tú sabes, perdón que te interrumpa, yo hace tiempo estoy subiendo imágenes de niños, desgarradoras las imágenes. Claro. Su padre con el niño ensangrentado. Pero claro, se suman, las redes te permiten esa posibilidad de que se vaya, ojalá que se haga masivo. Lo hizo Aylan, claro. Pero esta guerra de Siria ya va por el 5º año. Claro, claro. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que esta situación se revierta, ¿no? Digo, más allá de todo lo que se puede hacer humanamente en el mundo, ¿no? A mí me parece que hay, primero, quiero comentar, mi abuelo era sirio, ¿no? Y vino a la Argentina escapando de persecución religiosa, porque él era cristiano, a principios del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Y bueno, no le fue fácil, encontraron, pero había una agencia argentina por la pregunta era ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo te enteraste tan lejos? Porque era sirio, no sirio-libanés, ¿no? Y el argumento era, había una agencia de promoción de la Argentina. Entonces le habían prometido una serie de cosas. Cuando llegaron, obviamente no encontraron nada de lo que se le había prometido, pero bueno, se incorporaron. Me parece que el drama actual, esto que nos pasa a nosotros del otro, es porque esto estalló. Por más que la guerra hace 5 años que está allá. Ahora llegó hasta acá. Y a partir de ahora, me parece que lo que va a ocurrir es que estamos haciendo, no solo nosotros, ustedes, las Naciones Unidas es una agencia, una organización gubernamental. O sea, ¿qué van a hacer los gobiernos? Claro. También, pero los gobiernos, Turquía sola no pudo resolver el problema, Líbano solo no lo pudo resolver. Entonces a mí me parece, haciendo un poco, no quiero ser superficial, pero vio con esas películas que viene un satélite, un asteroide que va a estrellarse a la Tierra, o se hace una comisión de gente con una decisión política de que esto hay que hacerlo. Esto ya no es 2012 y toda esa serie de películas, sino la catástrofe es actual. La gente está golpeando y necesita soluciones. Pero yo me imagino, yo soy Austria, pongámonos un poco en el papel del otro, y de repente hay unos porcentajes de gente, ¿qué hago con esta gente? ¿Dónde la pongo? ¿Cómo la alimento? Claro, entonces no puedo solo. Entonces me parece que esto, creo que la foto desgarradora es un disparador de tomar conciencia de algo que, mi hija hoy, antes de venir para acá, ¿qué pasa con los refugiados? Bueno, entonces empezamos a conversar y al verlo fue impactante. Ahora, Alejandro, ¿no? Pensaba algo. Recién Osvaldo decía, ¿no? Como que la guerra está durando unos eternos 5 años, ¿no? Que es terrible, pero pensaba en la cuestión del Medio Oriente, ¿no? Donde las contiendas, donde las riñas, donde los conflictos bélicos, ya sea por cuestiones territoriales, por cuestiones étnicas, pero principalmente por cuestiones religiosas, digamos, siempre han existido esos conflictos, desde siempre. Me parece que esta cuestión, lo meritorio de esta foto, es que en algún punto le saca el velo, ¿no? A la realidad que vive la gente del Medio Oriente y concientiza al mundo entero de lo que pasa. El tema en cuestión es cómo resolver también estas
guerras, estos enfrentamientos tan fuertes por cuestiones religiosas, ¿no? Digo, que datan de siglos, de décadas, que es como muy... El tema de la religión es terrible, es un mal muy terrible, muy lesivo, muy dañino para el mundo. Y pensaba también en el Estado Islámico, en el ISIL, ¿no? En cómo infunde terror, en cómo la gente, cómo realizan decapitaciones, ejecuciones. Esas imágenes se terminan viralizando y masificando y pareciera ser que a nadie nos genera nada, ¿no? Pero esta cuestión saca a la luz toda esta miseria humana que se vive puntualmente en el Medio Oriente. Lo que pasa es que el problema de la guerra tiene que ver con los intereses de los estados. Entonces, es la religión, es una zona geopolítica, hay gente, o sea, que miran mapas en términos de... Nosotros vemos un mapa de seres humanos que se mueven, otra gente está mirando un mapa de recursos naturales, posición estratégica, al lado de qué. Entonces, lo que está ocurriendo es que uno diría, bueno, algún país, hace unos años, Estados Unidos dijo, Obama dijo, vamos a intervenir. No, que no intervenga. Yo no sé qué hubiera sucedido, no digo debería haber intervenido o no, es algo que hay que sentarse a pensarlo un poco más. A lo mejor hubiera parado, pero la mayoría del mundo dijo que no. Siria, el país, el Estado sirio, porque hay guerra civil en Siria. Sí. El Estado sirio está enfrentado con su propia gente. Ahora, ¿quién apoya al Estado sirio? Y ahí vamos para atrás y subimos. Entonces, si no se llega a algún tipo de arreglo, y creo que los funcionarios de las Naciones Unidas están solitos, aguantando la organización y deberían tener... Pero el mundo, puntualmente una pregunta le quisiera hacer a Corbacho. ¿El mundo le tiene miedo, o Europa, la Unión Europea le tiene miedo, o no quiere pagar costos políticos a nivel mundial a generar realmente una macro política, digo, que pueda terminar con esto? Porque uno se hace preguntas cuando escucha al Papa Francisco, por ejemplo, hablar del hambre en África o las muertes absurdas en África, y claro, parece que debería ser tema de la agenda, de la rutina diaria, y sin embargo parece que es imposible. Digo, del otro lado del planeta parece que es sencillo, es decir, ¿cómo no se llevan a cabo políticas para que ni una persona más se muera de hambre o para que ni una persona más tenga una muerte absurda? Y sin embargo no se trabaja. Digo, desde este lado, desde un panel, obviamente es mucho más fácil planificarlo o hacer un análisis. Digo, pero ¿qué es lo que realmente pasa? A la señora que está del otro lado de la pantalla y que entienda por qué no se hace nada. Es históricamente, yo tengo 33 años y toda la vida hubo muertes absurdas que no puedes creer cómo el mundo se las puede permitir, y así todo no se puede. Y vos lo estás diciendo. Da la sensación Naciones que Unidas lo que más es un hace, grupito. claro, es las Naciones Unidas o ONG, pero que son parches, ¿no? Porque trabajar por los refugiados, lo bueno sería que no tuviera que haber refugiados. Cuanto más emergencia humanitaria sale, parece que hay más xenofobia, hay más controles, hay más impedimentos. Tal vez, bueno, efectivamente se trata de crisis extremadamente complejas, no únicamente la Siria, ¿no? Si agarramos también de nuevo la situación en África, Agarra el micrófono por las dudas. cada crisis tiene ingredientes nacionales e internacionales extremadamente complejos. Lo que me parece que sí se debe pedir es, a veces es muy complicado revertir la situación actual, que probablemente requiere la acción de muchísimos actores que tienen otros intereses, como decía el doctor, ¿no? Pero lo que sí hay como exigir es cómo aliviar el sufrimiento de la gente. Claro. Y en ese sentido, me parece que esta terrible foto, esta foto tan dura, que muestra la tragedia de un niño, pero la tragedia de todo un pueblo, lo que hace también es levantar lo peor y lo mejor que tiene el ser humano. Claro. Porque, bueno, de un lado se ha visto no únicamente esta imagen, se ha visto también gente maltratada, muros, que no sé qué es lo que quieren parar, en fin. Pero al otro lado también quisiera rescatar los mensajes de solidaridad que se ha visto actualmente. Y ahí yo creo que la prensa, la opinión pública, un poco el reto ahorita es que todo esto no sea algo efímero y que la próxima semana hablemos del partido de fútbol, ¿no? Es realmente pensar cómo hacer para mantener un momento que permita abrir fronteras, como decía Federico, tomar acciones colectivas. Europa no va a ser Alemania o Austria o Hungría que van a solucionar, tiene que ser colectivo. Y tercero, es realmente tratar de ver cómo hacer para aliviar el sufrimiento también de las personas que, por ejemplo, están en el Líbano, están en Turquía, están en Siria. Entonces, lo que sí creo que hay un imperativo en este momento es muy probablemente cómo hacer para aliviar el sufrimiento de las personas. Y un poco retomando lo que decía Federico, y que me parece que vale la pena resaltar, América Latina yo creo que tiene un papel muy importante que jugar. Claro. No tenemos mayores crisis actualmente, existen, ojo, pero
en un periodo de relativa estabilidad, sí ha habido un movimiento de solidaridad con el tema de refugiados. Hace unos meses, todos los países de América Latina se comprometieron, por ejemplo, a mantener puertas abiertas, a fortalecer la protección de las personas. Decía Osvaldo el caso de Uruguay, recibir reasentados de Siria, pero también el caso de Argentina, visas humanitarias, lo mismo con Brasil. De alguna manera, América Latina tiene que un poco servir de ejemplo, de voz, para hacer un llamado colectivo a que se alivie el sufrimiento de estas personas y que se encuentren soluciones a sus problemas. Ni hablar. Bueno, y una de las formas es no dejar pasar la repercusión que tuvo esta foto, ¿no? Porque, digamos, es toda una desgracia, pero hay que aprovecharlo, ¿no? Para poder sacar bueno, lo mejor. Y creo que lo que hace que la gente se sensibilice es que el refugiado o el que sufre la tragedia deje de ser un número, un anónimo, y tenga un nombre, ¿no? Y una cara, y uno entiende que hay una historia detrás de todo Además, eso. Habló la tía de Alel, que vive en Canadá, y que fue justamente alguien una persona que había otorgado dinero o hecho los trámites como para que, claro, que ellos pudieran llegar a Canadá, cosa que no Pau, se pudo muy lograr. corto te digo, si bien cruzar el Mediterráneo para los refugiados se había transformado en una verdadera proeza, en una odisea, porque era técnicamente imposible, y más en esas embarcaciones tan precarias, la idea de ellos era ingresar por medio de las islas del sur de Grecia a Europa Central, cruzar transversalmente Europa, llegar hasta Escandinavia y desde ahí naufragar por uno de los océanos más difíciles por la agilidad de sus aguas, que es el Océano Atlántico Norte, y cruzar justamente hasta la península del Labrador en Canadá. Era algo imposible de hacer, ¿no? Y la tía dio su testimonio y contó, entre otras cosas, que hablando con la familia, a ver, en algún punto les dijo que no lo hicieran, ¿no? Les aconsejó que no lo hicieran porque era, de verdad, técnicamente muy difícil de llegar. Tenemos la palabra de la tía, vamos a compartirla. Hi, Tima. You are Aylan's son, the little boy whose photo has shocked us all. I know. We know how hard it is for you right now. We're trying to get to know this family of four that has been this terrible tragedy. They're gone. We want to tell this family story. Well, basically, I sent my brother Abdullah the money so I can help him to go to Europe for the future of those kids and them. And they decide they want to take this dangerous route. You were trying to get them to Canada, right? Well, to be honest, I did submit the application for my older brother first because I have all the documents with me. Mm-hmm. And I asked Abdullah to prepare his document for me. Then when I submit my older brother Muhammad's application and did get rejected from the Canadian government, so I told them both, there is no way I can bring you to Canada. So that's why he decided to take that route. Did you know they were going to try to get out of Syria like this? You were aware of this? My family? Yes, of course. I was with them step by step. And yes. Did you know they were going to get in that boat? Yes, because I sent the money to him, which is I really regret, to be honest. When did I knew the news? Yesterday, Vancouver time, 5 o'clock in the morning. And when you saw the picture, did you recognize your nephew? Claro, es un testimonio realmente desgarrador, ¿no? Porque es la persona que primero intentó poder sacarlos del país en forma legal, ¿no? Que Canadá autorizara la llegada de su familia a ese país. Cuando no lo logró, fue la persona que le facilitó el dinero para
pagarles a estos sinvergüenzas que han generado toda una industria de la desesperación y la desgracia y realizan este tráfico de personas, ¿no? de un sitio al otro. Lo mencionaba José, hay toda una industria en este sentido, ya que está encaminada hace tiempo. Lamentablemente sí, ¿no? Hay toda una industria que se ha creado justamente ante la ausencia de vías legales y más protegidas de circular en el planeta, ¿no? Claro, sí, se aprovechan de la desesperación, claro, de la gente, que es capaz de cualquier cosa, hacer cualquier cosa y pagar cualquier precio para lograr escapar y salir del país. Claro, y no solo a bordo de estos botes, sino estas 70 personas que murieron asfixiadas adentro de un camión en Austria. Digo, la tragedia de Lampedusa, que también trascendió en los medios de comunicación, y según lo que dicen los especialistas, es constantemente sucede, hay gente que quedan en el medio del mar, que nadie se entera ni siquiera qué fue lo que pasó una vez que se subieron al bote. Digo, bueno, los números son elocuentes. Digo, sí. no hay que contabilizar las víctimas. Este es un problema mundial, pero llama poderosamente la atención cómo no se hace nada. Pero bueno. Algunos de los ejemplos, para tomar aire les cobran. Claro. Es increíble. Y Paula, para salir de la bodega. Con Osvaldo estamos en este momento trabajando para llamar la atención sobre otras vías igualmente peligrosas, ¿no? Claro. Tenemos el caso de Centroamérica, no sé si recuerdan el año pasado los niños que trataban de llegar a Estados Unidos, claro. En el tren La Bestia, ¿no? En el tren La Bestia, sí. Otra circunstancia en la cual la gente trata de huir de la violencia, mezclado con un tema de mejorar la condición de vida y se embarca en condiciones terribles y extremadamente peligrosas. Golfo de Bengala. Grupo de refugiados que se mataban por un poco de agua en los barcos, ¿no? Bueno. Son muchas las rutas y no únicamente el Mediterráneo. Esa es la más visible, pero no hay que olvidar que hay otras rutas igualmente peligrosas. ¿Querías comentar algo? Yo quería comentar algo. Respecto a algo que dijeron antes Tommy y Diego, hablando de, esto que pareciera que se produce a partir de fanatismos religiosos, que se producen situaciones que hoy vivimos como ajenas. Y yo quería plantear que no sé si son tan ajenas, que en 1912 Jung de pronto hace todo un estudio, Carl Jung, sobre qué pasaba con la guerra que se avecinaba y que tenía que ver con esto de, la división entre buenos y malos, como que uno estaba tan polarizado y tan puesto en el otro, ya sea en el de otra religión, en el de otra idea política, los coreanos entre el norte y el sur, los cubanos y los americanos en algún momento, que esto no es ajeno, es inherente como al ser humano. Y mientras no trabajemos, cualquiera puede llegar a estar en una guerra y esto, así como hoy hablaba de los otros, los refugiados, que podíamos verlo como extraños o extraños a esta gente que está en guerra, pensemos que cada vez que polarizamos una ideología, estamos más cerca de ir hacia este camino de violencia que cuando podemos integrar al otro como otra manera de pensar. Está bueno que digas esto, ¿no? Pues yo realmente estaba pensando, seguro que hay mucha gente del otro lado mirando esto y pensando, pero esto a mí, ¿qué me importa? Sacando la hipocresía, porque es así, yo sé que hay mucha gente que está pensando eso. Si tenemos tantos problemas acá, si a mí me cuesta llegar a fin de mes, ¿no? ¿Qué podemos decirle a esta gente? Quizás un dato, enganchando con lo que recién mencionabas y también habías hablado vos, Alejandro, nosotros hemos romantizado parte de nuestra historia migratoria y todos hablamos de nuestros abuelos, migrantes. Muchos de nuestros abuelos hoy serían considerados refugiados. Los que venían de Siria, los que vinieron, los llamados rusos que venían de Rusia, eran judíos perseguidos por el Estado ruso. Los españoles que vinieron en la guerra civil, los italianos que escapaban de la posguerra, eran refugiados. O sea, que los tenemos en la nosotros sangre, romantizamos, ¿no? Pensando que son el italiano de hoy que viene, digamos, que era gente que venía desesperada. Federico, que la Argentina está constituida en parte por refugiados. Entonces, eso para tenerlo en contexto, no es que es algo diferente. Y quizás incluso para recordar y desmitificar el susto de que venga mucha gente. En 1914, uno de los primeros censos de la Argentina, y cuando Argentina, digamos, está en pleno crecimiento, el 30% de la población era extranjera. Hoy
el 4,5% de la población extranjera. Es decir que tenemos un enorme país que puede acoger a cantidad de personas y que no va a producir ni una crisis, ni una enorme desocupación, ni un problema de seguridad. Nuestra historia nos ha mostrado que, por el contrario, con mucha inmigración hemos crecido enormemente. Esta gente está pidiendo oportunidades. Y se enriquece la fusión de las culturas, de las costumbres. Cuéntale, por favor, Federico, el caso de Pascal, por ejemplo. Tal cual. Mira, Pascal está trabajando por primera vez, es el primer refugiado que trabaja en la CONARE. Viene de la República Democrática del Congo, es una persona que tuvo que salir con sus 2 bebés en brazos junto a su mujer. Sí. Llegó acá dejando a 8 hijos allá en el Congo. Junto a el ACNUR logramos repatriarlos aquí, hoy están los 10 hijos acá, y con muchas dificultades, por supuesto, le cuesta el idioma, le cuesta un montón de cosas. Hoy 4 de sus hijos son abanderados en la escuela. Qué bueno. No, hay que entender, yo creo que esto no es que le quita posibilidades a la gente que tiene pocas posibilidades hoy acá, ¿no? Van por caminos paralelos que no tienen por qué cruzarse eso, ¿no? Hay que seguir trabajando con los problemas que tenemos internamente. No, yo lo que siempre digo, ¿sabes qué? Perdóname, es que el cacho de pan o el pedazo de cartón que se tenga acá para abrigarse, nuestras necesidades, nuestras internas, todavía se hacen paz, entre comillas. Estas víctimas no, estas víctimas están escapando para salvar sus vidas. Por eso digo que realmente ese cacho de pan todavía se puede repartir, porque así todo son los estados o los gobiernos que se deben preocupar por las necesidades internas. Esto es una crisis humanitaria. Absolutamente. Les agradecemos muchísimo, ha sido muy, pero muy interesante escucharlos y los felicitamos por la tarea que realizan absolutamente todos. Esperamos poder seguir sumando, ¿no?, desde nuestro lugar de comunicadores a su tarea. Y Osvaldo, ya que te tengo, te aprovecho. ¿En qué andás ahora? ¿En qué ando? ¿Estás de director? Estoy de director. Ahí me acomodé la voz, mirá. ¿Cómo es el cambio de rol? De estar del otro lado, ¿sí? Apasionante. Estoy disfrutando una etapa de mi vida maravillosa. Estoy dirigiendo un espectáculo que se llama Las novias de Travolta. Estamos ahora en el Teatro de Pilar el jueves. Es un espectáculo dejando los intereses personales brillantes. Tuvo muy buenas críticas. Así muy buenas críticas. Y después, bueno, ¿entendiste algún director que te ha tocado, con el que has tenido alguna bronca? Ahora está en el sillón de... No, al contrario. No, y también estoy con mi música y estoy ahora el domingo 13 que viene. Me olvidé dónde es la dirección, pero bueno, estoy... El rodeo creo que es una fiesta campestre que amo, todo lo que esté relacionado con el campo. Y bueno, googleen por ahí que me van a encontrar. Van a pasar bárbaro, caballos, jineteada, empanadas, asados a la cruz. Y voy con mi banda, van un montón de turistas. Sí, estoy preocupado por eso. Pero bueno, hago guaynos, carnavales. Chacareras, zambas. Bueno, buenísimo, así que te seguimos disfrutando todo. Gracias. El costado artístico también, por suerte. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos.